Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu iglesia al Santo Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que, iluminados por sus enseñanzas, colaboremos con el crecimiento de la civilización del amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo VI, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguramente el corazón nicaragüense ahorita dice: Fray, ¿por qué estás triste? Pero no estoy triste, estoy ronco, tengo la garganta irritada, así que no se preocupen por mí. Aquí tengo mi té de manzanilla. Les invito a activar esas cámaras. Claudia, Blanca, Sheila, ¿quién más? Mikey J. Excelente, ok. Estoy en el súper, padre, cuando llegue a mi casa. Está aquí. Okay. Excelente. Ok, bienvenidos. Vamos a comenzar este cursito número 4 sobre los numerales 7 a 15, cubriendo lo que son los principios doctrinales y la teología moral. Esta noche, enfóquense, salgan del supermercado corriendo, alístense, pónganse gorro de teólogo, porque hoy vamos a hacer trabajo serio. Tan serio que voy a estar hablando con esta voz ronca y baja para que se den cuenta de qué tan serio es el asunto. Okay. Y como cualquier asunto serio, vamos a comenzar con un examen. Les voy a dar unos segundos para contestar. Quien se atreve, que active el micrófono, pero cuanto antes, para que vayamos a un buen paso. Facilita la primera pregunta: nombrar los papas en orden, del Pío XI hasta de Juan 20, no, de Pío XI hasta Papa Francisco. Dele. Si no es por democracia. Yahuska. ¿Quién? Ok, Yahuska, de Managua. ¿Me pueden ayudar? ¿Quién le ayuda? Pío XI. 12. Pío XII. Juan. Juan 23. Pablo. Juan Pablo I. Pablo VI. Juan Pablo VI. Juan Pablo I. Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II. El Papa Emérito Benedicto XVI. Y nuestro actual Papa. Eso, excelente, Yahuska. ¿Con qué propósito instituyó el Papa Juan XXIII esa comisión sobre la regulación de la natalidad en marzo de 1963? Ustedes recordarán que no fue el Papa Pablo VI que instituyó la comisión sobre control de la natalidad, fue Juan XXIII. ¿Por qué lo hizo? Él tenía una audiencia con las Naciones Unidas, entonces él quería agarrar ¿cómo se llama? Ver insumos para él contrarrestar esas preguntas que... Excelente, Vidal. Eso, mi carnal. La encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI viene siendo una respuesta a ¿cuál acontecimiento del año 1930? A la conferencia de Lambeth. Ok, excelente. ¿Y quién hizo la conferencia de Lambeth de Venice? ¿Cuál iglesia? Los obispos anglicanos.
Eso. ¿Y qué determinaron en esa conferencia? Pues decía, como decía usted, dejaban una pequeña abertura al uso de anticonceptivos según ellos, que siempre respetaran principios cristianos, pero la Eh, realidad no es así. exa- Obviamente eso sabemos que no es. y después siguieron varios comentarios diciendo que absurdo pensar que uno podría solo entreabrir la puerta al uso de anticonceptivos. Qué absurdo que, por supuesto, esa puerta se va a abrir de par en par. Si bien el Papa Pío XII afirmó en 2 ocasiones y dejó en claro la licitud del uso de los métodos naturales en la regulación de la fertilidad. ¿Y cuáles eran esas 2 ocasiones? Cuando él habló con las parteras católicas y también a esa conferencia de familias numerosas en octubre y noviembre de 1951. Si él hizo eso 2 veces, ¿por qué su sucesor Pablo VI consideró conveniente y necesario escribir la encíclica Humane Vitae? Si Pío XII ya lo había hecho 2 veces, ¿por qué Humane Vitae? Ah, Sí. bueno, creo que escribió Maneviti porque en este momento todas las familias cristianas estaban esperando un sí a los anticonceptivos, en este momento, con la regulación de la píldora y todo eso. Y pues, ya que todas las personas que estaban investigando sobre esto decían que sí, y muchos obispos estaban diciendo sí, está bien para reducir la natalidad y todo eso, pero él quiso dejar en claro de que, o sea, somos una iglesia de verdad absoluta, o sea, no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, como que ayudar a las familias a seguir lo que Dios había mandado. Muy bien, Harry, excelente respuesta. Es como una respuesta en el contexto general del mundo, el desarrollo de la píldora, etcétera. Yo estaba pensando en otra respuesta que tendría que ver con el público a que se dirigía Pío XII. ¿Cómo era diferente el público de Pablo VI cuando escribió Humane Vitae? Pero excelente respuesta, Harry. Me ganaste con tu respuesta. ¿Cuál es la diferencia de públicos? Néstor. A unos sacerdotes que le habían hecho las consultas, no eran respuestas públicas. Y ya la encíclica pues ya era algo dirigido a todos, si no estoy equivocada. Ok, estás un poquito equivocada, Claudia, pero muy buena. Tenés la respuesta correcta en este sentido, que el público de Pío XII era más pequeño y el público de Pablo VI es la Iglesia Universal y más es todo el mundo. Tú estás pensando, Claudia, más bien en cuando esa congregación, la penitenciaria apostólica, contestó las dudas de un obispo y un sacerdote de Amiens, Francia, en 1853 por ahí. Pero sí, la idea es correcta, Claudia. Muy buena respuesta. Ok, ¿en qué enseñanza dejó el Concilio Vaticano con respecto a la regulación de la natalidad en su Constitución Gaudium et Spes número 51? Esta es una pregunta tricky, lo admito, lo confieso. Es tramposa mi pregunta. Dele a Saúl entonces. ¿Me escuchaste, Saúl? Sí, ¿me escucha, Frank? Sí, 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 sí. No, me escucho por acá. Es una pregunta bien tramposa. Rosana es bien lento. Bueno, la enseñanza siempre ya del Vaticano II con respecto a la regulación de la natalidad, creo que está en armonía con lo que luego va a decir
Pablo VI. La Iglesia nunca ha cambiado lo que su mensaje a favor del amor y de la vida, a favor de la fecundidad y de la vida. Sí es cierto, pero no me has hablado de la nota al pie de la página, nota número 14. Estoy buscando la nota. Aparece ahora en el texto actual. Pero te voy a ayudar. Entonces, en ese número 51, Gaudí et Spes dirigía a los fieles a aceptar y someterse a lo que la iglesia determina. Y había como una nota al pie de la página, la nota número 14, que decía que Pablo VI había armado o continuado esta comisión estudiando el tema y que había como una respuesta pendiente todavía. Entonces, en realidad, Gaudí et Spes deja un poquito ambigua la pregunta, esperando, porque Pablo VI no quiso tratar el tema en el concilio. Él quería, en toda su rol de sucesor de Pedro, en su infalibilidad de papa, tratar el asunto solo. Siempre con la consulta de la comisión, pero no quería dejarlo en manos del Concilio Vaticano, parece. Ok, sexta y última pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Ya, Oscar. Ya, Oscar, sí. Y ahí es donde esta comisión también pasa de solamente 6 miembros a ampliarse a los 72 miembros, ¿no? Donde hay diversos autores científicos, teólogos y demás para... Excelente aporte. Gracias, Oscar, por recordarnos. La sexta y última pregunta. En tu opinión, ¿fue prudente de parte de Pablo VI confirmar y ampliar la comisión de Juan XXIII? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido el Papa en esa época? Cristi, ¿qué opinas? Yo creo que como Papa, muchas veces no entendemos las decisiones que toman. Realmente pensamos como no, ¿qué le pasa? ¿Cómo hizo eso? Pero creo que sí fue prudente, pero a la vez imprudente porque al final lo que él obtuvo no es lo que esperaba, porque si mal no recuerdo, al final las votaciones la mayoría le dijo de que estaban como a favor de los anticonceptivos, pero al final, a pesar de que él amplió la comisión, aún así siguió lo que el llamado del Espíritu Santo le daba, que era decir que no estábamos como católicos, no estábamos a favor de la píldora. ¿Y qué hubiera hecho yo como papa? Pues no sé. Realmente no sé. Ok, muy bien, sí. Gracias. Quisiera escuchar 2 voces más. ¿Quién más quisiera contribuir? Esta es una opinión más que una respuesta correcta o falsa. Alguien que no ha hablado todavía. Lady. Sí, Lady. Yo quería hablar por ahí. Bueno, me parece, como le dijera yo, que pienso que lo que él pensó, el Papa, en ese momento es que quiso hacer un sondeo de cómo estaba su iglesia, cómo estaba su ministerio, por así decirlo, cómo están los que están a la cabeza, al lado mío. Quería saber y averiguar que si pensaban o iban en la misma dirección que él, y lamentablemente se defraudó, porque no, pero o no sé, o quizás no se defraudó, no sé cómo se sentiría el pobre, pero yo pienso de que la verdad, como dice, nos hará libre, y él defendió la verdad y siguió el llamado del Espíritu Santo, y eso fue lo que lo llevó a continuar. Muy bien. ¿Y qué habrías hecho tú, Lady? No lo sé, Fray, la verdad no lo sé. Los hubiera regañado quizás o algo así, pero...
Qué bien, qué bien. A ver, ¿qué más? A ver, Lauren. Ajá, ahí te veo. Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bien, igual pues como están comentando los demás, yo creo que igual se decepciona, ¿verdad? Ver de que pues, la mayoría al final no tiene la idea principal que es mantener o conservar en sí la familia, porque a través de la aprobación de la píldora, pues lo que se buscaba es regular, mejor dicho, la natalidad y pues iba a pasar al otro proceso de realmente no seguir esta parte de ley natural que en las escrituras decía, ¿verdad? Que tenían que multiplicar. Y usted, o sea, esa pregunta de qué harías hecho como papa y bueno, es complicada, porque yo creo que entró en el debate interno o de sección, no sé, esta comisión. Yo los mandaría que siguieran analizando, ampliar el paso todavía. Okay. Tal vez Excelente. ¿Qué había dicho la esposa del Papa? No, realmente es complicado. La respuesta inmediata es complicada porque no siempre queremos cumplir la voluntad de Dios. Como humanos, muchas veces queremos cumplir nuestra voluntad. Y yo creo que ahí recae mucho en la opinión que tenían muchos de ellos. Ya no pensaban en sí, como hablábamos, la luz de la inteligencia que se da a través de ver el bien y el mal, sino que pensaban más que todo en ellos, en sentirse cómodos ellos, en estar tranquilos ellos, pero haciendo a un lado la voluntad del Padre. Entonces, es complicado porque entra en el proceso, como dice Laura, de decepción. Y como papa, yo opino de que, lógicamente, lo mejor es buscar una forma natural de llevar las cosas y ellos están pensando de otra manera. Yo creo que apoyaría a mi papa que tengo al lado, de mandarlos a pensar un poquito más realmente. Y fue muy sabia la decisión de ampliar a tantos gente científica a la vez, que no solamente fuera lo de cualquier humano, aunque a veces los científicos también se equivocan, pero dentro del razonamiento de ellos creo que hay también sabiduría que el Señor les regala. Entonces, creo que el Papa fue muy al ampliar eso. Excelente, Angie, gracias por su aporte. Ahora, la vez pasada fue formación light. Esta vez, recalco, es tiempo de ponerse el gorro de teólogo, aplicarse muy bien, porque lo que viene es más pesado. Y San Pablo VI nos prepara con las palabras con que cerró el numeral 6. Él dice, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer un resumen del contenido de todos esos numerales de 7 a 15. Siempre cuando estás leyendo algo es bueno ver la tabla de contenidos para ver qué es lo que vas a leer mientras vas avanzando en la lectura. 7. Número 7 es como una visión global, tanto terrena como eterna del hombre. Ahí introduje la vez pasada en la conversación al final un lema que vamos a aplicar esta vez también. 8. El matrimonio, una sabia institución del Creador. 9. Un amor humano, total, fiel, fecundo. 10. ¿Qué es la paternidad responsable? Bajo esos diversos aspectos como son los procesos biológicos, tendencias del instinto y las pasiones, condiciones físicas, económicas, psicológicas, sociales, orden moral objetivo. Y ese orden, el fiel intérprete, es la recta conciencia.
El numeral 11 va a tratar de esto, abierto a la transmisión de la vida. 12, los dos significados inseparables, unión y procreación. 13, que no somos árbitros, sino administradores de las fuentes de la vida humana. 14, la ilicitud en la regulación de los nacimientos. Por ejemplo, lo que es el aborto, la esterilización y toda acción que se proponga hacer imposible la procreación. Después Pablo VI va a dirigirse a dos argumentos que andaban por ahí en esos tiempos que para él no justifican la anticoncepción. Esos son el mal menor. Vamos a hablar, dentro de ese argumento, vamos a aplicar la teología moral, viendo ese principio de que el fin no justifica los medios. Vamos a ver lo que son las tres fuentes de la moralidad. Y después vamos a ver el otro argumento que Pablo VI dice, eso no da bola, el conjunto de la vida conyugal fecundo. Y de último, el numeral 15, la licitud de los medios terapéuticos. Todo esto en estos numerales, en unas cuantas páginas, ¿verdad? Ok, por eso les digo que prepárense ya. Y vamos a ver el principio de doble efecto dentro de ese numeral. Ok. Una visión global, tanto terrena como eterna del hombre. Abran sus libros, sus libritos. Poner la guitarra a un lado, Néstor, porque vamos en serio a trabajar. Así es que agarren la encíclica y si no tienen la copia física, entonces en línea pueden buscar. Dice número 7. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico, psicológico, demográfico, sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación. Y no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Para los que no estaban la vez pasada en la conversación al final, nuestra amiga Lidia habló de una amiga que ella tiene con una condición bastante delicada de salud y que su sacerdote le había, yo diría erróneamente, le había animado a esterilizarse para evitar un embarazo que podría en el futuro poner en riesgo su salud. Y yo respondía con esta cita de Pablo VI, que eso sería una visión, una perspectiva parcial, en este caso solamente biológico o desde el punto de vista de la salud. Y Pablo VI nos recuerda que no tenemos solamente una vocación terrenal y natural, sino también sobrenatural y eterna. Y aquí yo les ofrezco un lema: seamos pro vida, pero pro vida eterna, en primer lugar, ¿verdad? Seamos a favor de la vida eterna. ¿Qué significa eso? Nunca desviarnos de la voluntad de Dios. Por muy, muy, muy incómoda que sea la voluntad de Dios, que abracemos la cruz y que lo sigamos a Él. El Señor nunca nos va a probar más allá de lo que podamos aguantar o cumplir. Aunque a veces ese cumplimiento podría significar la muerte. En la iglesia antigua, primitiva, la muerte es lo que esperaban muchos de los que querían ser fieles a Cristo, que querían seguirle a donde quiera que fuera. Les esperaba el martirio. Bueno, continuamos. Y puesto que en el tentativo de justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos han apelado a las exigencias del amor conyugal, 1, y de una paternidad responsable, 2. Por eso conviene precisar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades en la vida matrimonial. Entonces aquí hay algo curioso, que estos términos realmente no son como del lenguaje de la iglesia clásica, del lenguaje clásico de la iglesia. Más bien Pablo VI
tomando estos términos, especialmente paternidad responsable, de un punto de vista del mundo. Pero él quería dirigirse hacia esas inquietudes legítimas, esas preguntas, cuestionamientos legítimos. Entonces él abraza el tema y lo hace suyo, lo hace tema de la iglesia. Y vamos a ver que los numerales siguientes, 8 y 9 y 10, tratan específicamente de estos dos temas, que son las exigencias del amor conyugal y la paternidad responsable. Pero antes de ir allá, continuemos leyendo. Remitiéndonos sobre todo a cuanto ha declarado a este respecto en forma altamente autorizada el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. ¿Cuáles son esos numerales que tratan de este tema? 50 y 51. Excelente. Así es. Número 8. Yo tengo aquí como tema el matrimonio, una sabia institución del Creador. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando ese es considerado en su fuente suprema, Dios, que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Aquí Pablo VI comienza a ponerse la identidad de poeta, porque lo que tiene que decir sobre el amor, el matrimonio, es muy lindo. Repito, el matrimonio no es por tanto efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor de Dios. Daebelis, cuando Dios te ve con Ariel, Él está contemplando su propia visión del amor, su propio plan, su propio designio. Igual Bayardo, Milady, Dios les contempla y satisfecho les contempla porque se está realizando su plan de amor en el mundo. Ustedes le están ayudando a realizar este sabio plan. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. Mylene, vos y Lester se están perfeccionando a través de esos pleitos y incomodidades y discordias y cuando le agarraste el pelo y le golpeas, no, pero en serio, con toda la incomodidad que implica la vida matrimonial, es el perfeccionamiento lo que Dios está queriendo lograr a través de esos encuentros. Para colaborar con Dios en la generación y la educación de nuevas vidas. En los bautizados, el matrimonio reviste además la dignidad del signo sacramental de la gracia, en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia. Vamos a escuchar mucho más de eso cuando Moisés, junto con Haylis, dan el tema sobre el magisterio post-humanevite. Ahí vamos a ver lo que Juan Pablo II tiene que contribuir en cuanto a la familia y el matrimonio como signo de Dios en el mundo, como sacramento. 9. Las características y exigencias del amor conyugal. Muchas veces en nuestros retiros de castidad conyugal promovemos estas características. Decimos, libre, total, fiel y fecundo, este amor cambiará el mundo.
libre o humano. Bajo esta luz aparecen claramente las notas y las exigencias características del amor conyugal, siendo de suma importancia tener una idea exacta de ellas. Aquí nos disculpamos, la Sheila y yo, porque obviamos que se omitió una sección del numeral 9. Entonces yo voy a leer toda esta parte y ustedes van a decir, ¿dónde está el texto? Es que se omitió por accidente. Les pedimos su disculpa. Pero dice, es ante todo un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es, por tanto, una simple efusión del instinto y del sentimiento, aunque muchas películas y mucha música nos quisiera convencer que es una simple efusión de instinto o una efusión de sentimiento nada más, sino que es también y principalmente un acto de voluntad libre. Entonces, muchas veces si preguntáramos, ¿qué es el amor? Escucharíamos, es un lindo sentimiento, es algo que sentís adentro, pero Pablo VI dice, el amor es un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón, en una sola alma, y juntos alcancen su perfección humana. Imagínate, Roxana, que ese hombre que está a tu par puede llegar al perfeccionamiento humano. Así, increíble pensarlo, pero lo dice Pablo VI. Y sigue, es un amor total. Esto es una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Quien ama de verdad a su propio consorte, no lo ama solo por lo que de él recibe, sino por sí mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí. Esta frase don de sí se va a convertir en una frase favorita, preferida de Juan Pablo II. Lo va a usar una y otra vez, el don de sí, la ley del don, que es la ley del don que gobierna el amor verdadero. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Sí, Lauren y Angie, hasta la muerte los separe. Así lo conciben el esposo y la esposa el día en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad en que a veces puede resultar difícil, pero que siempre es posible, noble y meritoria. Nadie puede negarla. El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no solo es connatural al matrimonio, sino también manantial de felicidad profunda y duradera. La felicidad en el matrimonio está en la fidelidad. Ahí con todos los pleitos, con los platos volantes, con las palabras oesas que a veces se usan, con el enojo y la reconciliación y los abrazos y momentos alegres con todo. Es por fin un amor fecundo que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación,
leche manzanilla a la compu. Marta, no te preocupes, está bien la compu, nada pasa. No pasa nada. No pasa nada, Marta, tranquila. La procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. Esa es una cita ¿de dónde? ¿De dónde viene esa cita? Vaya chico, ¿de dónde viene esa cita? El don más excelente del matrimonio, los hijos, y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. Gaudium et Spes, número 51. Gaudium et Spes del Concilio Vaticano. Casi Dai Bellis. Juan Pablo ahí estaba de peritus. 10. La paternidad responsable bajo diversos aspectos. Por ello, el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de sumisión de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste con razón, y hay que comprender exactamente. Hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionadas entre sí. En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. ¿A qué se refiere aquí? ¿En qué está pensando Pablo VI? Lo repito. En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida las leyes biológicas que forman parte de la persona humana. ¿A qué se refiere Marta Castellón? No estoy segura, Fred, pero creo que se refiere a los nacimientos de los hijos, a lo de la continencia periódica y sí, entiendo eso. Se refiere a lo que estamos haciendo en Moving. Reconocimiento de la fertilidad. Reconocimiento de la fertilidad, excelente. En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. ¿En qué está pensando Maylin Zelaya cuando habla de esto, tendencias del instinto y las pasiones? Continencia periódica, dominio, sí. Castidad conyugal. Sí. Excelente, muy bien. En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por razones serias y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. ¿Cuántos hijos dice la Iglesia que la pareja debe tener? ¿Qué dice Lidia la Iglesia? Por lo menos nos da un promedio, ¿verdad? Los que vengan, padre. Dice Pablo VI que debemos tomar como esposos, tomar en cuenta condiciones físicas, económicas, psicológicas, sociales, para poder llegar a una buena determinación del tamaño de la familia, ya sea para tener una familia gigantesca con 22 hijos o con un solo hijo, o sea como sea. Vamos a ver más ese numeral
más adelante. La paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. Aquí quiero referirles a unos numerales del catecismo. No vamos a leerlos ahorita porque son muchos, pero quiero darles de tarea que lean esta sección sobre la conciencia, del número 1776 a 1802. Son como 4 páginas en el catecismo. Ahí vas a ver qué tan en alto considera la conciencia. La Iglesia tiene muy elevado el lugar de la conciencia, tanto que le llama en el catecismo de la Iglesia Católica, llama a la conciencia el primero de los vicarios de Cristo. Cuando escuchamos vicario de Cristo pensamos en Papa Francisco, Pablo VI, pero el catecismo dice que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Qué pesado. Hay aquel que no escuche su conciencia. Ok, dice, el ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan, por tanto, libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo dos seres sexuados con su sexualidad, y no se equivocó, no se arrepintió después y dijo, puchica, ¿qué hice? No, Dios se alegró al crear a... ¿Me escuchan todavía, verdad? ¿Me escuchan? Se alegró a crear a Adán y Eva tal como los creó con su sexualidad. Y esa sexualidad la revistió de una intención creadora. Y cada decisión que la pareja toma en cuanto a su paternidad se debe tomar con eso en mente, de que Dios hizo la sexualidad con una intención creadora, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. Cuando dice manifestada en la misma naturaleza del matrimonio, yo les pregunto a las chicas, los que están casadas, ¿cuándo, y no tienen que contestar en voz alta, pero pensándole, ¿cuándo es que más que quieren tener relaciones sexuales? Cuando las estrógenas están elevadas. ¿Y cuándo están elevadas las estrógenas? Cuando tú estás por ovular. Y ahí la misma naturaleza te revela la intención creadora de Dios al hacer nuestra sexualidad. Ok, continuemos. Número 11. Respetar la naturaleza y finalidad del acto matrimonial, o podemos decir, abiertos a la transmisión de la vida. Estos actos con los cuales los esposos se unen en casta intimidad y a través de los cuales se transmite la vida humana son, como ha recordado el concilio, honestos y dignos, y no cesan de ser legítimos si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges se prevén infecundos. ¿A quién se podría estar dirigiendo Pablo VI en esta frase? Sin echar mucha tierra a San Agustín. Sabemos que San Agustín tenía una cierta reservación
con la licitud de los actos sexuales, ¿verdad? Y tenía mucha duda y sospecho con lo del placer sexual. Y eso es algo que muchos teólogos en la historia de la iglesia tal vez llevaban esa incomodidad o inquietud sobre el placer en el acto sexual, o si hubiera fines secundarios. Pío XI en Casticonughi ya había enterrado esa idea, ya lo había dejado muerta esa idea, ¿verdad? Pero Pablo VI aquí lo reitera, que los viejitos que tengan relaciones sexuales, o la pareja que la mujer está embarazada, que tiene relaciones sexuales, no hacen nada de malo, porque están realizando el acto con el fin secundario en mente, que es la unión de los esposos, ¿verdad? Voy a repetirlo. No cesen de ser legítimos los actos conyugales si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges se prevén infecundos, porque continúan ordenados a expresar y consolidar su unión. De hecho, como atestigua la experiencia, no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos conyugales. No somos conejos, ¿verdad? Ustedes sabrán que la conejita es muy interesante biológicamente, porque Lester nos hizo la investigación y descubrió que la coneja, ¿saben cuándo ovula la coneja? Durante el acto sexual. Al estar estimulado sexualmente, la coneja comienza a ovular. Entonces no es por nada que el Papa Francisco dijo, y no tiene que tener hijos como conejos. O sea, las mujeres no están ovulando cada vez que tienen relaciones sexuales, porque Dios en su sabiduría creó la mujer así. Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña, y aquí lo deja muy claro, es que hasta este punto, hasta el número 11, es posiblemente aquellos de la comisión hayan estado leyendo, preguntándose, ¿será que el Papa va a aprobar los anticonceptivos? Porque hasta la fecha, hasta este momento lo ha dejado un poco ambiguo, ¿verdad? Especialmente en los primeros numerales, cuando él estaba describiendo la situación actual del mundo. Uno está ahí como que, ok, Papa, ya estamos listos, ya vamos a la farmacia, ya, ¿verdad? Pero no, en esta frase Pablo VI lo deja claro, dice, la Iglesia enseña que cualquier acto matrimonial, quilibet matrimonii usus, cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Eso de hecho es una reiteración de lo que dijo Pío XI en Casticonughi y lo que Pío XII había dicho en 1951 en una de esas conferencias. Pasemos al número 12. Dos significados inseparables: unión y procreación. Los que han estado en el retiro de castidad conyugal, ¿cómo es el gesto que tenemos para estos? Enséñenme. Ajá. Sí, es la bien excelente. Eso. Entonces, amor, vida, que el hombre no los separe. O unión y procreación, que no se rompa por intención del hombre. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, ¿cuál doctrina? Lo que se acaba de mencionar, que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida.
muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, y quiero hacer una pausa aquí breve. Si ustedes quieren evaluar cualquier expresión de la sexualidad, si quieren evaluarla moralmente, tomen esta regla de oro, que cada acto sexual debe traer esos dos significados: unión y posible procreación. Entonces, hagamos una pequeña análisis. La masturbación cumple con ninguno de los dos significados, ¿verdad? ¿Con quién estás uniéndote? Con nadie. ¿Y con quién estás procreando? ¿O qué estás procreando? Nada, nadie, ¿verdad? Los actos homosexuales cumplen. Definitivamente no cumplen con la procreación, y tendríamos que cerrar un ojo para decir que cumplan con la unión, porque biológicamente los cuerpos no están diseñados para unirse de esa forma, ¿verdad? Nosotros no tenemos que denunciar los homosexuales o denunciar los actos homosexuales porque son asquerosos, o que me dan cosa, o que guácala, o no. Simplemente reconocer que cualquier acto sexual, cualquier expresión de nuestra sexualidad debe quedarse abierto a estos dos significados de la unión y la procreación. Y cualquier otra expresión, acto que no realiza o no pretende o no está abierto a realizar estos significados va en contra al plan de Dios. Sin juzgar a nadie, es simplemente analizar el acto en sí. Esto no puede, no va de la mano con tu dignidad como ser humano. Okay. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador. El acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. ¿Quién ha dicho que la paternidad o el matrimonio no es una altísima vocación? Altísima vocación hacia la santidad. Nos pensamos, cuando Pablo VI dice nos pensamos, ¿a quién se refiere? A él mismo. Ya vimos la vez pasada que a veces él dice nosotros cuando se refiere a su propia persona como papa, ese estilo. Dice Pablo VI, nos pensamos que los hombres, en particular de nuestro tiempo, y ahí podemos decir hombres y mujeres, de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. Tal vez alguna vez has pensado, yo nunca hablo de los anticonceptivos con mis amigos porque ¿cómo me van a entender? Esa es cosa de católicos. Pero no, es sumamente razonable. Es un principio fundamental que cualquier humano puede captar. Sí, nuestra sexualidad fue creado con un propósito, un doble propósito, de unir a la pareja y estar abierta a la vida, ¿verdad? Biológicamente es tan obvio. Uno no necesita abrir la Biblia para hablar de este principio con cualquier otra persona.
Y Pablo VI dice, dándonos un elogio por ahí, tirándonos piropos, nos dice que ustedes sí pueden captar esto, son muy inteligentes ustedes. 13. Fidelidad al plan de Dios. O, como yo tengo aquí, no árbitros, sino administradores de las fuentes de la vida humana. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor. ¿De qué está hablando Pablo VI? ¿Quién puede traducir esa frase? Es muy importante. Lo voy a leer una vez más. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor. Traducímelo al caliche, por favor, alguien. Al lenguaje callejero. ¿De qué está hablando? Violación. Que no tiene que ser forzado. Excelente, muy bien. Está imaginando un matrimonio en que el hombre se impone, exige la relación sexual cuando la mujer realmente no está en condiciones de realizarlo. Ahora, creo que la Maylin nos ayudaría en comprender esto desde su punto de vista de mujer y también con charlas que ha dado que la mujer también debe ser generosa en la relación y que muchas veces ella no va a estar muy dispuesta al acto, pero por amor a su cónyuge va a concederle lo que se llama el derecho conyugal, ¿verdad? A veces cuando realmente no tiene el deseo y no tiene mucho ánimo para hacerlo, pero en varias ocasiones una mujer generosa va a encontrarse en el abrazo conyugal con su esposo por amor, pero como un acto libre, no algo exigido y esforzado, y con el diálogo sincero esos ritmos naturales se manejan y se logra un buen equilibrio en la relación sexual entre la pareja. Pero aquí Pablo VI está imaginando algo un poquito más extremo, que la mujer realmente es exigida a tener relaciones sexuales, por muy legítimamente casada que sea. Juan Pablo II lo ha dicho, que sí existen violaciones dentro del matrimonio cuando no hay consentimiento. Entonces Pablo VI quiere hacer como una analogía para nosotros. Él nos quiere decir, mira, no es justo romper lo que Dios unió. Es decir, el significado de unión de la pareja no se puede romper injustamente en un acto conyugal. Si ese es un significado, si es un acto prácticamente de violación, ahí no hay unión, no hay dos corazones unidos, hay una persona sometida y maltratada. Esa no es unión, es desunión. Entonces Pablo VI nos quiere decir, si podemos fácilmente comprender de que de esa relación está extraída, removida, rechazado el significado de unión, a ver si podemos también comprender que tampoco es lícito sacar el sentido procreativo. Vamos a ver cómo él hace la analogía. Él sigue. No es un verdadero acto de amor y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Una relación así no es una relación recta, correcta entre esposos, porque se ha quitado el significado unitivo. Ahora dice, así, quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco
que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según sus particulares leyes, ha puesto en él, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Tradúzcanmelo, por favor. Meli, ¿qué significa? Voy, Fray, que lo estoy volviendo a leer. Quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad. ¿Qué significa prejuzgar la disponibilidad a transmitir la vida? ¿Qué significa eso? Que ambos estén dispuestos, que estén abiertos a la vida. Pero dice que prejuzgue la Como que se lo pregunte, o sea, como que se pregunte a sí mismo si realmente está abierto a la vida o no. Como prejuzgar, como lo cuestione. Premeditar o lo cuestione, sí, exacto. Ok, creo que es más extremo el quien impide esa disponibilidad a la transmisión de la vida. Que Dios ha puesto en él que esa pareja o ese acto está en contradicción del designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Entonces, Pablo VI quiere decir, tal como la esposa es forzada, o tal como un acto es forzado, no es correcto. Tampoco un acto anticonceptivo no es correcto, porque en ambos casos se pretende quitar uno de los dos significados constitutivos, esenciales del acto conyugal. ¿Okay? Nos está haciendo una buena analogía. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, aun solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer. Ahora Pablo VI ya sacó los guantes y está dando golpes con el puño desnudo a la cara del oponente. Escuchen qué tan fuertes son estas palabras. Usar este don divino. ¿Cuál don divino? Nuestra sexualidad. Destruyendo su significado y su finalidad, aun solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones. Y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Yo me atrevería a decir que la anticoncepción es diabólica. Y yo no soy de aquello que estoy buscando al diablo bajo de cada piedrita o que vivo pensando en que todo es espiritual. Pero sí es algo que va en contra el plan de Dios y su voluntad y contradice la naturaleza del hombre y mujer en sus más íntimas relaciones. Amigos, eso es diabólico. Bueno, usufructar, en cambio, el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros de la fuente de la vida humana, sino más bien administradores del plan establecido por el Creador. Por ejemplo, aquellos que usan el método Billings no son árbitros de la fuente de la vida, sino son buenos administradores de un plan ya establecido por Dios. En efecto, al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, del mismo modo tampoco lo tiene con más razón sobre las facultades generadoras en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida de la que Dios es principio.
La vida humana es sagrada, recordaba Juan 23. Desde su comienzo compromete directamente la acción creadora de Dios. 14. Ilicitud en la revelación de los nacimientos. Aquí Pablo VI nos va a nombrar muy claramente de lo que estamos hablando, va a especificar. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre, vasectomía, como de la mujer, ligadura de trompas, esterectomía, lo que sea. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Ahora, esta frase la va a citar más adelante el Catecismo de la Iglesia Católica, que se compuso en el año 1992. Entonces, el Catecismo enseña, miren, es igualito. Es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Intrínsecamente malo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver más adelante. Pero vamos a ir viendo esas especificaciones: previsión, realización, desarrollo. ¿Qué significa? En previsión, por ejemplo, esto no es del catecismo, estoy dando ejemplos. En previsión del acto podría ser la píldora, las inyecciones, la té de cobre, el implante, la esterilización femenina o masculina. En previsión del acto. En su realización, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el condón, diafragma, que muchos de ustedes no lo conocen, pero el coito interrumpido, lo que llamamos antes onanismo, el sexo anal, el sexo oral, masturbación mutua. Ahí yo pongo asteriscos porque se podría imaginar una situación en que dentro del matrimonio, en un acto conyugal, la pareja podría darse besos en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Y siempre y cuando el hombre termina en la vagina de su esposa, es un acto plenamente humano, conforme a las leyes de Dios, agradable a Dios incluso. Entonces, uno podría imaginarse utilizando la boca, pero siempre y cuando el acto termina con la eyaculación en la vagina de la mujer. Y el sexo oral podría hacer un papel importante en los juegos previos, en la estimulación de la mujer, que la libido de la mujer es muy diferente que la del hombre, su curva de excitación es muy distinta, entonces el hombre va a tener que ser creativo para ayudarle a la mujer llegar a su clímax junto con el varón cuando sea posible. Ahora, Harriet, Moisés, Meli, Josette, tranquilos, no es el momento todavía, ¿verdad? Pero no está de más que sepan de alguna de estas dinámicas dentro del matrimonio. Masturbación mutua. Otra vez, si estamos hablando de caricias dentro del contexto de un acto conyugal completo humano, las caricias tienen su función, ¿ok? Entonces, por eso pongo los asteriscos. Si es un acto simplemente de sexo oral, aunque sea dentro del matrimonio, o masturbación mutua, orgasmo, aunque sea dentro del matrimonio, no es agradable a Dios, porque es otra vez impidiendo el aspecto, el significado
procreativo del acto conyugal. Ok. En el desarrollo de sus consecuencias, aquí podemos referirnos, por ejemplo, a la píldora de la mañana siguiente o al aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Ok, pero vamos a hacer la pregunta, ¿qué hay de malo con los anticonceptivos? Esta es la pregunta fundamental. O sea, en otra palabra, ¿por qué un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo es intrínsecamente malo? O sea, intrínsecamente significa en sí, independientemente de cualquier intención, de cualquier circunstancia, en sí siempre es algo malo. ¿Por qué? Y lo que la gente dice, ¿verdad? Si preguntamos qué tienen de malo los anticonceptivos, lo que la gente va a decir cuando se hace la víctima, va a decir, por ejemplo, la anticoncepción es mala porque es abortiva. Bueno, pero el condón no es un abortivo, de ningún modo. Y el condón es condenable, porque es un anticonceptivo. O la gente va a decir, la anticoncepción conlleva riesgos para la salud. Sí, es cierto. Pero la quimioterapia también lleva riesgos para la salud, pero la aceptamos porque tiene un buen fin, ¿verdad? Y estamos dispuestos a aguantar esos efectos secundarios. O la gente puede decir, la anticoncepción es mala porque evita que seres humanos potenciales sean concebidas. Pero yo también evito que seres humanos se conciban, ¿verdad? Podría tener 22 hijos, yo pudiera haber tenido. O la gente podría decir, cada esperma es sagrado y por eso la anticoncepción es mala en sí. ¿Y qué hay de los sueños húmedos? Entonces es un holocausto cada vez que un hombre se despierta con un pantalón mojado. Entonces no es que cada esperma es sagrado. O la anticoncepción es mala porque no es natural. Sí, pero volar, montar un avión tampoco es natural. Hay muchas cosas que no son naturales. Pero no es por eso que la anticoncepción en sí es intrínsecamente mala. Todos estos ejemplos son ejemplos extrínsecos, o sea, fuera del hecho en sí. Son o sea, es mala que conlleva riesgos para la salud, es sumamente mala que podría provocar un aborto, la pastilla o té de cobre, etc. Pero no es por eso que la Iglesia dice que la anticoncepción es mala. Entonces, ¿por qué es intrínsecamente mala? Ahí volvemos. Luego, en su encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo II va a definir para nosotros lo que es un acto intrínsecamente malo. Son siempre por sí mismos malos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. En sí es mala. Lo que la Iglesia dice, Pablo VI ya lo dijo. Usar este don divino, el acto conyugal, destruyendo su significado y su finalidad aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Es romper un vínculo que Dios ha establecido entre la unión y la procreación. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Ok, yo sé que ya ha pasado como hora y 20 minutos, pero yo les avisé de antemano, así es que no me regañen, porfa.
Vamos con el trabajo de teólogos. Ustedes están haciendo un buen trabajo. Les animo a que continuemos. Regresando al número 14. Tampoco se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirían la única e idéntica bondad moral. Aquí Pablo VI está respondiendo a dos argumentos que se le estaban haciendo. Uno, que mira, papá, es un mal menor ponerse un condón, un simple hule. Ese mal es mucho menor a que una mujer muera en el parto. Papá, ¿no lo ves? Mucho menor el mal. Y también le estaban diciendo, pero papá, mira, si la pareja está generalmente abierta a la vida, en todo su matrimonio, ¿qué importa que si algunos cuantos actos específicos sean intencionalmente infecundos? ¿Qué importa? Unos cuantos. Tranquilo, papá, no seas tan rígido, porfa. Esos son los argumentos que se le ponen a él y él está respondiendo. Okay. Entonces, él dice, en verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor moral a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito. No es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Hermanos, este es un principio de la doctrina de la iglesia que tenemos que tener muy, muy, muy grabado. No se puede hacer el mal para procurar el bien. Se puede tolerar un mal menor para evitar un mal mayor, o tolerar un mal para conseguir el bien, pero no hacer el mal. Vean la distinción, ¿verdad? Creo que ustedes son sumamente razonables. A veces es lícito tolerar un mal, pero nunca hacer el mal. Y aquí me sonaban, cuando estaba leyendo de antemano, me sonaban unas palabras de la Sagrada Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 11, esos versículos. El sumo sacerdote Caifás dijo, ¿no saben ustedes? Es mejor que muera un solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿De quién lo dijo? Jesús. Y no es que él toleraba el mal de que muera Jesús. Lo crucificó. Hizo un mal, pero en su mente, en su discernimiento, procurar el bien. Nunca, hermanos, nunca es lícito hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de la voluntad, lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual. Y aquí, Lidia, el Papa te responde directamente a la cuestión. Un poco indirectamente te había respondido antes, con que no tuviéramos una visión parcial, que tuviéramos siempre esa visión íntegra de la vocación eterna del hombre. Pero aquí le dice, es indigno de la persona humana cometer un mal para conseguir un bien. Es indigno de la persona humana hacer un acto que es intrínsecamente en sí
no importa la circunstancia ni la intención, en sí es desordenado el acto. No vale la pena hacerlo, aunque fuera para salvaguardar la vida. ¿Cuántas veces en la iglesia antigua el emperador romano se presentó y le dijo a un cristiano: quiero que pises esa imagen del crucificado y así salvarás la vida? ¿Cuántas veces? En Japón lo hicieron muchas veces. Una linda película que se llama Silencio, que se trata de ese tema. Pisa la imagen de Cristo y te vas libre. No te vamos a hacer nada. Solo pisa la imagen. Pero nunca es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Y por miedo, muchas personas pisaban esa imagen y salvaron su vida. Pero después vivieron con la conciencia manchada por el resto de su vida, sabiendo que habían traicionado a Cristo. Uno entiende, pues. Uno entiende. Y uno tiene misericordia y comprensión en estas situaciones. Yo solo digo que qué lástima cuando prevalezca el miedo sobre la fe. Cuando el miedo es más fuerte que la fe. Qué lástima. No es para juzgar, no estamos para juzgar a los que toman estas decisiones. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por eso intrínsecamente deshonesto pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda. No puedes estar generalmente abierta a la vida. O estás abierta a la vida en cada acto o no. Ok. Hermanos, sigamos. Ténganme paciencia. Si alguien realmente tiene que irse, se entiende, se vale, están siempre en la rifa, no se preocupen, van a conseguir su camiseta. Pero me quedan algunos puntos. Entonces ustedes se van con la conciencia libre si es necesario, pero van a perder. Así es que los que puedan quedarse, quédense. Ok. Vamos a hablar de las 3 fuentes de la moralidad. Esto viene directamente del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1750. La moralidad de los actos humanos depende de el objeto elegido, del fin que se busca o bien la intención del que está actuando y de las circunstancias de la acción. La Iglesia toma en cuenta todo esto. El objeto es lo que estás haciendo. Por ejemplo, el acto humano que Meli está realizando ahorita es escribir con lápiz. Su intención es tomar apuntes. Las circunstancias, pues, está en un curso, está en su cuarto, está con lápiz de tinta, no de grafito, lo que sea. El acto es lo que estás haciendo en sí. La intención, el por qué lo estás haciendo y las circunstancias que encierran ese acto humano. Ok, estas son las 3 fuentes. Dice el Catecismo: un acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, lo que estás haciendo es bueno, la bondad de la intención, que tu intención es buena, y la bondad de las circunstancias, que las circunstancias son buenas. Una intención mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno. Por ejemplo, ayunar o orar es un buen objeto de acto, pero si lo estás haciendo para que los hombres te vean, entonces no es una buena intención y corrompe el acto en sí. Okay. Para que un acto sea bueno en sí, todas las 3 fuentes tienen que ser buenas. El objeto tiene que ser bueno, la intención tiene que ser buena y las circunstancias buenas. Ok, consideremos entonces un ejemplo. La ligadura de trompas. Esto es, ¿verdad?, una forma de esterilización de la mujer. ¿Cuál es el objeto?
El objeto del acto es ligar las trompas y prevenir la unión de un óvulo y espermatozoide. O sea, hacer imposible o improbable, por lo menos, la fecundación. Es el objeto del acto, que no va a haber concepción porque está cerradito el pasaje, el paso. ¿Cuál es la intención? Pues la intención puede ser muy buena, puede ser salvaguardar la vida de la mujer, cuidar la familia, etc. ¿Ok? La intención es muy, muy, muy buena. Las circunstancias. Yo hice unas circunstancias exageradas, pero pueden pasar, ¿verdad? Entonces, supongamos, es una mujer que ha tenido ya 5 cesáreas y que su esposo es alcohólico y que viven en un país en guerra civil, etcétera. Pongan las circunstancias que quieran. Es moralmente bueno que ella se esterilice, que busque la ligadura de trompas. Ese acto es bueno. El doctor ya le ha dicho que si tiene otro embarazo va a morir en el parto. ¿Por qué no es bueno? Lidia, ¿por qué no es bueno? Ponete el gorro de teólogo. Hablamos de las 3 fuentes y todo. No, porque no cumple con todo lo que hemos venido diciendo. Primero rompe lo que es la unión, rompe el plan divino de Dios, rompe todas estas características unitivas que rompen el primer elemento que la doctrina de la fe nos dice, que es la procreación, que todo ya Tiene muy buena intención, Lidia. Su intención es muy buena. Ella va a morir en el parto. pero entonces el cielo. Ok, la visión íntegra. La visión de cumplir yo con ese plan de santidad, de no solamente cumplir mi plan terreno, porque aparte que soy cuerpo, espíritu, alma, tengo que cumplir también ese plan divino y lo rompo. Entonces solamente estoy cumpliendo un plan humano, un plan natural, un plan corporal. Excelente, Lidia. Muy buena respuesta. Amir, quiero que amplíes la respuesta de Lidia hablándome de las 3 fuentes. ¿Por qué no es bueno su acto? ¿O es bueno? Puede que sí. Se fue. Se asustó. Va a poner su buen micrófono. Casi, todavía no. Hay que buscar la fuente correcta. Micrófono correcto. Ahora sí. Sí. Pues sí, ¿qué me había dicho? ¿Por qué es bueno o no es bueno hacerse la ligadura de trompas, pero basándote en las 3 fuentes de la moralidad? No es bueno porque no cumple con las 3 fuentes, solo con 2, ¿verdad? La intención es buena, las circunstancias, digamos que se justifican, pero correcto. El objeto en sí no es bueno. Entonces, si no cumple con, tiene que cumplir con todas, ¿verdad? Si no cumple con una, ya es malo. En este caso, la ligadura de las trompas, el acto conyugal es procreativo y unitivo, y eso es inseparable, ¿verdad? Según el propósito de Dios. Entonces, al ligar las trompas, estamos separando el propósito del acto conyugal. Estamos queriendo solo conservar la unión, ¿ya? Estamos queriendo eliminar la procreación. Y eso en sí es malo.
Buenísima respuesta, Lidia y Amir, un buen equipo. Buenísima respuesta. Ok, entonces, Juan Pablo II, en la misma encíclica Veritatis Splendor, más adelante, va a decir, si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia. Es decir, la persona puede ser mucho menos culpable, pero no pueden suprimir la malicia, no pueden eliminar la malicia del acto. Son actos irremediablemente malos por sí y en sí mismos. No son ordenables a Dios y al bien de la persona. La anticoncepción no es ordenable a Dios y al bien de la persona. Es muy curioso que en este mismo número 81 de Veritatis Splendor, cita a Pablo VI y a Humanevite. Inmediatamente después de esta, va a citar a Humanevite. Y aquí pongo de consideración otra vez lo que Lidia decía, que nuestra vocación no es solamente natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Hablando de la atenuación de la malicia o la falta de culpabilidad de la persona, consideremos brevemente lo que es la diferencia entre pecado mortal y venial. ¿Ok? Pecado mortal es aquel pecado que te corta la relación con Dios. Y pecado venial es algo que, pues, la caridad está intacta, pero ofende y hiere la caridad de la persona. Ok, pero es un mal menor, el pecado venial. ¿Cuáles son las tres condiciones de un pecado mortal? Tiene como objeto algo grave. Lo que estás haciendo es gravemente pecaminoso. Lo estás cometiendo con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea, es muy malo, sabes que es malo y lo haces de todas formas, con toda tu voluntad, ¿verdad? Libremente. En la situación que pusimos aquí, que imaginamos, con la esposa que ha tenido 5 cesáreas, su esposo es alcohólico, está en un país de guerra civil. ¿Ustedes creen que su culpabilidad podría ser disminuida si se opera? Yo diría que probablemente su culpabilidad, o sea, el acto en sí siempre va a ser malísimo, no deja de ser malo, y ella y su pareja siempre van a tener que vivir con las consecuencias de ese pecado. Pero en cuanto a su culpabilidad personal, y por eso no debemos juzgar a nadie, si estos son los requisitos de un pecado mortal, ella lo está haciendo con deliberado consentimiento, con libre voluntad. Probablemente no, porque esa pobre mujer está viviendo bajo un miedo tan inmenso de lo que le podría pasar, que realmente no está libre. O puede que todo el mundo le está presionando, que tiene que esterilizarse. Y ustedes saben que en cualquier hospital en Nicaragua, escaparse sin esterilizarse o sin anticonceptivos es casi un milagro, ¿verdad? Entonces, imaginando toda esa presión, uno podría ver que su culpabilidad personal va disminuyéndose. No significa que deja de ser un pecado extremadamente malo. Es muy, muy, muy malo. Porque corrompe el sentido de la sexualidad. Es una mutilación de su cuerpo. Es muy malo. Pero uno debe tener compasión. Por eso, si alguien llega a mi confesionario confesando este pecado, asegúrense que no voy a ponerme enojado y juzgarlo, y voy a escuchar y ver cuáles son las razones. Pero como digo, la persona va a tener que vivir con las consecuencias de este pecado, que a veces son pesadas. Últimamente, el último numeral, y ya con esto terminamos. Ustedes son unos guerreros de teología, les felicito. La licitud de los medios terapéuticos. 15. La Iglesia, en cambio, no retiene
de ningún modo ilícito el uso de los medios terapéuticos, verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se siguiese un impedimento, aún previsto para la procreación, con tal de que ese impedimento no sea por cualquier motivo directamente querido. Aprendamos brevemente el principio de doble efecto. Ustedes son muy inteligentes y pueden captar este principio de la teología moral. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que un solo es querido. Sin embargo, el otro está más allá de la intención. ¿Quién lo dijo? Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta es hoy, 28 de enero. Felicítenle a Santo Tomás de Aquino, quien nos dio el principio de doble efecto. O tal vez otros teólogos habían hablado antes, pero como él es el mero crack de la teología y la filosofía, Santo Tomás de Aquino nos dice eso sobre el doble efecto. Podemos identificar 4 criterios para la aplicación del principio de doble efecto. ¿Cuáles son estos criterios? Que el acto es bueno en sí, o por lo menos neutro. El mal efecto no es el medio por lo cual se logra el fin deseado. La intención está en el fin deseado, no en el efecto secundario. Y el último criterio, que exista una causa proporcionalmente grave para actuar. Recuerden que estamos aquí en el número 15 de Humanae Vitae, donde el Papa nos dice que puede haber medios terapéuticos que podrían prevenir la concepción, pero si eso no es la intención, se podría usar. Yo les voy a dar un ejemplo muy personal. Esa foto que ven es una foto de mi persona y mis 2 hermanitos. Ese es el pequeño Fray Dimas antes de que se le creciera la barba. Su hermanito Daniel y Vicente. Nosotros solo somos 3 hermanos. Mis papás utilizaban un método natural para planificar la familia. ¿Por qué no somos más de 3? Porque después de un determinado tiempo, mi mamá ya no tenía útero. De hecho, se lo sacaron. Aquí vamos a aplicar el principio de doble efecto a un caso específico. El caso del útero de mi mamá. La extracción de un útero canceroso. Se lo extrajeron después del nacimiento de mi hermano Vicente, que hoy en día tiene 34 años, creo. Ok, recuerden esos criterios. En el caso de mi mamá, la operación quirúrgica era necesaria y en sí era buena. ¿Por qué era buena? Porque ella tenía cáncer del útero. Y para sacar el cáncer de su cuerpo, lamentablemente también tenían que sacarle el útero. Ok, segundo criterio. La extirpación del tumor es el objeto de la operación. En este caso era la extirpación de todo el útero. El efecto de la esterilidad se sigue como algo permitido o tolerado. Recuerden lo que dijo Pablo VI. Si a veces bien es posible tolerar un mal menor, nunca es permisible hacer un mal para conseguir un bien. Pero el hecho de que mi mamá quede estéril después no era necesario para lograr el fin. Era un efecto secundario no deseado, pero tolerado. Ok.
la intención, el fin deseado, no es la esterilización, sino la curación. Algo en sí que es bueno en sí. Por fin, salvaguardar la vida de la mujer, en este caso Laura Klein, mi mamá, es una causa proporcionada al efecto malo. ¿Cuál efecto malo? La esterilización. El hecho de que somos 3 y no 7 o 11. Y yo le doy gracias a Dios que se salvaguardó la vida de mi mamá. Lamento que no tengo hermanos menores, o más hermanos menores, hubiera querido más. Yo siempre quería una hermanita y nunca se dio. Un efecto muy lamentable, pero en nada pecaminoso. ¿Por qué? Porque se aplicó bien el principio de doble efecto. Doble sentido, dice Blanca. El principio de doble efecto. Excelente. Entonces, con eso, hermanos, después de 1 hora y 45 minutos de teología moral, hemos terminado con la 4ª instalación de nuestro cursito Humanae Vitae. El otro jueves veremos la 5ª instalación. Los métodos anticonceptivos versus los métodos de continencia periódica, métodos naturales, métodos del reconocimiento de la fertilidad. ¿Habrá una diferencia? ¿Y cuál es? Con esto terminamos. Si algunos quieren quedarse en sala todavía más tiempo, yo todavía tengo voz un poquito más, así es que me quedo, pero me despido de todos aquellos que necesitan apagar su cámara e irse. Adiós. Ya. Fray, ¿me escucha? Hola. No me escucho. Sí, Angie, te escucha. Es que me llamó algo, bueno, me llamó mucho la atención algo que dijo. Okay. Una frase que creo que la escribí bien, pero dijo, no puede estar el miedo por encima de la fe. Creo que sí lo dijo. Creo que esa era la frase. Yo dije que es lamentable cuando el miedo es más fuerte que la fe, sí. Todo es más fuerte que la fe. Y realmente escuchando cada uno de estos detalles y lo que estábamos mencionando y analizando en los dos casos, creo que de pronto dar una respuesta es como bien fácil cuando no está uno en la circunstancia, porque en lo particular yo creo que yo le decía a Laura, viendo los dos y analizando un poco, se dan tantos casos y de pronto estar en esa postura llega uno a analizar de forma diferente. Entonces es donde dice realmente uno tiene que estar bien parado en la fe para tomar decisiones. Sí. Y no solamente uno, sino un matrimonio, porque de pronto uno quiere decidir por el otro y tampoco debe de ser así. Sí. Entonces da como escalofrío pues ver tantas circunstancias, porque hay que estar de la mano de Dios para realmente tener la fortaleza en situaciones así tan complicadas y que nadie está exento de decir jamás va a pasar en un matrimonio o en una pareja. Sí. Entonces, gracias, Angie. Excelente aporte. Y me vienen a la mente un par de cosas. Uno, que a veces no es que un cónyuge imponga su voluntad al otro. A veces es que un varón cobarde le dice a la mujer, lo que vos decidas.